Hace más de 2700 años, en una pequeña región de Italia atravesada por colinas, bosques y un río llamado Tíber, nació una historia tan increíble que todavía hoy parece un mito inventado para una película. Dos hermanos abandonados, una loba que los amamanta, un asesinato entre hermanos y una ciudad destinada a conquistar el mundo. Pero lo más impresionante es que detrás de esta leyenda de Rómulo y Remo, probablemente se esconden las verdaderas raíces del Imperio Romano. Y hoy vamos a viajar juntos hasta ese momento. Porque para entender cómo Roma llegó a dominar medio mundo, primero hay que entender cómo nació. Así que acomódate, porque esta historia tiene traiciones, guerra, profecías y uno de los comienzos más legendarios de toda la humanidad. Y si te gustan este tipo de historias sobre imperios antiguos, misterios históricos y el origen de las grandes civilizaciones, ya sabes, suscríbete al canal y deja tu like porque ayuda muchísimo a que podamos seguir trayendo contenido como este. Ahora sí, vamos al principio de todo. Antes de existir Roma, antes de los emperadores, antes del Coliseo e incluso antes de las legiones romanas, la península itálica estaba dividida en pequeños pueblos y tribus. No existía un gran reino dominante. Había aldeas dispersas, conflictos constantes y diferentes culturas peleando por territorio. En el centro de Italia, cerca del río Tíber, vivían los latinos, un grupo de pueblos agrícolas que construían pequeñas comunidades sobre colinas para protegerse de invasiones. Y aunque nadie podía imaginarlo todavía, de una de esas colinas surgiría el futuro corazón del imperio más poderoso de la antigüedad. Pero la historia de Roma no empieza con soldados, empieza con una traición. Según la leyenda romana, todo comenzó en la ciudad de Alba Longa. Allí gobernaba un rey llamado Numitor, pero su propio hermano, Amulio, deseaba el poder, así que hizo lo que tantas veces se repetiría en la historia romana. Lo traicionó. Amulio expulsó a Numitor del trono y tomó el control de la ciudad. Pero había un problema. Numitor tenía descendencia, y eso significaba posibles herederos capaces de reclamar el reino. Entonces, Amulio tomó una decisión brutal. Obligó a Rea Silvia, hija de Numitor, a convertirse en sacerdotisa vestal. ¿Y qué significaba eso? Que debía permanecer virgen durante toda su vida, sin hijos, sin herencia, sin amenazas. Parecía el final definitivo de la línea de Numitor. Pero, según la leyenda, los dioses tenían otros planes. Una noche, Rea Silvia afirmó haber sido visitada por Marte, el dios romano de la guerra. Un tiempo después, dio a luz a los dos gemelos, Rómulo y Remo. Y acá es donde la historia empieza a transformarse en algo casi mítico. Amulio, aterrorizado por la posibilidad de que esos niños crecieran y reclamaran el trono, ordenó matarlos inmediatamente. Los soldados tomaron a los bebés y los llevaron hasta el río Tíber. La orden era clara, abandonarlos para que murieran. Pero el río estaba crecido y la corriente impidió que la cesta se hundiera. Entonces ocurrió algo que cambiaría la historia para siempre. La cesta quedó atrapada cerca de la orilla, y allí, según cuenta la leyenda, una loba encontró a los gemelos, y en lugar de atacarlos, los protegió, los alimentó y los cuidó. Permitió que sobrevivieran. Esa imagen de la loba amamantando a Rómulo y Remo se convirtió en uno de los símbolos más famosos de Roma. Y honestamente es increíble pensar que una de las mayores civilizaciones de la historia construyó toda su identidad alrededor de una historia tan salvaje y tan simbólica. Ahora, ¿ocurrió realmente? Probablemente no exactamente así. Muchos historiadores creen que la loba podría haber sido en realidad una mujer, porque en latín la palabra lupa también podía utilizarse para referirse a prostitutas o mujeres marginadas. Pero más allá de que fue verdad y que fue mito, la historia tenía un objetivo muy claro: mostrar que Roma había sido protegida por el destino desde el principio. Y eso era extremadamente importante para los romanos.
porque Roma no quería verse como una ciudad cualquiera, quería verse como una ciudad elegida por los dioses. Con el tiempo, un pastor llamado Fástulo encontró los gemelos y decidió criarlos como sus propios hijos. Mientras crecían, Rómulo y Remo comenzaron a destacar rápidamente. Eran fuertes, inteligentes, unos líderes naturales. Se dice que organizaban grupos de jóvenes, resolvían disputas y defendían a los aldeanos de bandidos. Poco a poco empezaron a descubrir la verdad sobre su origen y finalmente comprendieron quiénes eran realmente, los nietos del rey Numitor. Entonces tomaron una decisión: regresar a Alba Longa y derrotar a Mulio, para así restaurar el trono legítimo. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Los hermanos lideraron una rebelión, mataron a Mulio y disolvieron el poder de su abuelo Numitor. Hasta ese punto parece el final perfecto, pero en realidad la parte más importante recién estaba comenzando, porque después de recuperar el reino, Rómulo y Remo decidieron fundar su propia ciudad, una ciudad nueva, una ciudad grande, una ciudad destinada a cambiar el mundo. Y acá empieza uno de los momentos más oscuros y famosos de toda la leyenda romana. Los hermanos comenzaron a discutir dónde debía construirse la ciudad. Remo prefería una colina, Rómulo otra. La tensión fue creciendo. Y como muchas veces ocurriría más adelante en la historia romana, la ambición terminó destruyendo la sangre familiar. Según la tradición, Rómulo comenzó a construir murallas alrededor de la futura ciudad, pero Remo, burlándose de esas defensas, saltó por encima de los muros diciendo que eran débiles. Entonces Rómulo explotó de furia y mató a su propio hermano. Sí, Roma, la futura capital del imperio más poderoso del mundo, habría nacido con un fratricidio. Y eso es increíblemente simbólico, porque desde el principio la historia romana estuvo marcada por la ambición, la violencia, la guerra y la lucha por el poder. Después de la muerte de Remo, Rómulo se convirtió en el único líder y fundó oficialmente Roma. La fecha tradicional es el 21 de abril del año 753 a.C. Y aunque probablemente esa fecha no sea exacta, los romanos la consideraban como el nacimiento oficial de su civilización. Ahora pensemos un segundo en esto. En ese momento, Roma no era un imperio, ni siquiera una gran ciudad. Era apenas un pequeño asentamiento rodeado de enemigos. Pero Rómulo entendió algo fundamental. Si quería que Roma sobreviviera, necesitaba gente. Así que abrió las puertas de la ciudad a todo tipo de personas: refugiados, esclavos fugitivos, exiliados, criminales y campesinos. Cualquiera que quisiera una nueva oportunidad podía unirse a Roma. Y esto era importantísimo, porque una de las mayores fortalezas romanas desde el principio fue precisamente esa: integrar personas distintas bajo una misma identidad. Roma creció absorbiendo pueblos, culturas y talentos, y las bases de esa mentalidad ya estaban presentes desde Rómulo. Pero había otro problema: la ciudad casi no tenía mujeres, y sin familias, Roma no podía crecer. Entonces ocurrió uno de los episodios más polémicos de la historia romana temprana: el rapto de las Sabinas. Rómulo organizó una gran celebración e invitó a los pueblos vecinos. Y durante la gran fiesta, los romanos secuestraron a numerosas mujeres sabinas para convertirlas en esposas. Sí, bastante brutal, y aunque hoy nos resulte terrible, los romanos contaban esta historia como parte de su origen. Lo interesante es lo que vino después. Tiempo más tarde, cuando los sabinos atacaron Roma para recuperar a sus mujeres, fueron precisamente ellas quienes detuvieron la guerra. Las mujeres se interpusieron entre ambos ejércitos y suplicaron que dejaran de luchar. Y finalmente los romanos y sabinos terminaron uniéndose. Otra vez aparece la misma idea: Roma creciendo mediante la mezcla de pueblos. Y esa sería una de las claves de su éxito durante siglos, porque Roma no solo conquistaba, también absorbía. Con el tiempo, la pequeña ciudad fundada por Rómulo comenzó a expandirse lentamente. Se construyeron caminos, templos, murallas, leyes.
Y aunque todavía faltaban siglos para llegar a emperadores como Julio César o Augusto, las bases ya estaban puestas. La disciplina, la ambición, la expansión, la capacidad de integrar culturas y la obsesión por el poder, todo eso ya estaba presente desde el nacimiento mismo de Roma. Y quizás por eso, esta historia sigue fascinando tanto hoy, porque no es solo una leyenda antigua, es el comienzo de una civilización que cambiaría para siempre la política, la guerra, las leyes e incluso el idioma de gran parte del mundo occidental. Y pensar que todo comenzó con dos bebés abandonados junto a un río. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Vos crees que detrás de la leyenda de Rómulo y Remo hubo hechos reales? ¿O pensás que fue completamente inventada por los romanos para darle un origen épico a su imperio? Te leo en los comentarios porque este tema tiene muchísimas teorías y me interesa saber lo que pensás. Y si te gustó este viaje al origen de Roma, deja tu like y suscríbete al canal porque se vienen más historias sobre emperadores, batallas legendarias, civilizaciones antiguas y los secretos más oscuros de la historia. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video.